Mi nombre es Fabián Silva, yo soy consultor CXM de Preteco. Me sumé a la compañía en agosto del año pasado, sobre todo para poder, y por eso hoy la concurrencia es netamente, apuntamos al territorio de Uruguay para desarrollar tecnologías y que sea el asesor tecnológico de ustedes y que puedan confiar en mí cualquier inquietud que tengan o temas que quieran, o proyectos que quieran desarrollar. O sea, ya es una costumbre, los que me conocen, que yo realizo reuniones de seguimiento y visitas bimestrales a Uruguay, donde más allá de poder charlar sobre la operación del día a día, también nos sentamos a revisar a veces proyectos y que les dé mi mirada desde el punto de vista tecnológico con lo que podemos llegar a hacer, ¿sí? En esta última visita, bueno, como les había comentado, habíamos hablado muy fuertemente de lo que era hoy uno de los temas que Oracle le está dando mayor impulso, que es toda la tecnología de Oracle 26, ¿sí? Que básicamente tiene un cambio de paradigma desde el punto de vista de que la inteligencia artificial pasa a ser nativa, ¿sí? O sea, esto quiere decir que está integrada en el motor de la base de datos. Esto es un poco el cambio más radical y que esto nos genera lo bueno de que podemos llegar con esa inteligencia artificial a los datos. No tenemos que sacar los datos y llevarla a diferentes entornos, ¿sí? Pero bueno, arranquemos un poco entendiendo que hoy la realidad es que las empresas están pasando por una gran complejidad en lo que se refiere a todos los proyectos de IA que tienen pensado y en ejecución con respecto a lo que es la organización de datos, ¿sí? Muchos de ustedes seguramente habrán recibido, tenemos que implementar tal o cual proyecto y enseguida ustedes pensaron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde tenemos los datos? Y empezaron a darse cuenta que tenían silos tecnológicos, que tenían aislamientos, que tenían varios repositorios, que los pipelines de datos se volvían muy complejos en el tema de poder organizarlos, ¿sí? Y esto que generaba movimientos constantes de datos, problemas de seguridad, y entonces claramente llegaba el momento de tomar decisiones y teníamos datos aislados por diferentes lugares, y ahí decíamos, ¿y ahora cómo resolvemos esto? ¿Sí? En ese momento podíamos tener algún que otra solución de Lighthouse, de Data Warehouse, podíamos tener algún data lake por ahí y diferentes bases de datos, pero nosotros teníamos que tomar decisiones, realizar analítica de datos sobre todos estos repositorios, ¿bien? Entonces, un poco la conclusión que llegábamos era que la inteligencia artificial terminaba viviendo lejos de los datos, como dice acá en la pantalla, que significa que no teníamos ningún proceso nativo, o sea, no teníamos inteligencia artificial nativa y teníamos que sacar los datos. Cada vez que nosotros hablamos de sacar datos, significa que tenemos que moverlos, o tenemos que replicarlos, o tenemos que limpiarlos. Todo esto genera un mayor costo. Hay una estadística ahí, por eso ahí menciona un 80%, que dice que el esfuerzo, básicamente, del costo, el esfuerzo y el costo de la IA no está en los modelos, ¿sí? Sino está en todo lo que es el trabajo que se realiza sobre los datos, en poder tener organizados los datos en un único lugar. Y ahí es donde comienza a hacer sentido el tema de Oracle 26. Sí, hoy, en el día de hoy la sesión un poco va a estar enfocada en contarles no solo este tema de problemática que tienen las corporaciones con respecto a la organización de datos, sino como Oracle 26 nos da soluciones y cómo con determinadas herramientas que las vamos a ir viendo. Tal vez hoy vamos a mencionarlas, vamos a hacer algún tipo de overview de cada una de estas herramientas, funcionalidades, vamos a tratar también de repasar los beneficios, algunos casos de uso, y al final un FAQ, ¿sí? Básicamente unas preguntas y respuestas frecuentes que nos hacemos y que yo recolecté estando en varios clientes que me preguntaban sobre base de datos 26 porque ya comenzaban a realizar, a incursionar en este nuevo versionado, ¿sí? Acá lo importante que tenemos que entender, que como nosotros decimos base de datos,
y esto es más allá, es mucho más que una base de datos, ¿sí? Nosotros tenemos un poco, digamos, arraigado el tema de la base de datos como un motor donde tenemos normalmente datos relacionales, tablas relacionales, hasta 19, acá yo voy a hacer mucho hincapié claramente en todo lo que son versionados de Oracle. Igualmente, acá algo importante, nosotros nos vamos a dar cuenta de que esto depende de las realidades que nos podamos encontrar. O sea, una realidad son para el caso de infraestructuras donde los datos están residiendo en todo lo que es versionados Oracle, pero puede pasar, como les dije antes, que tengamos que tomar o comenzar a aplicar inteligencia artificial sobre múltiples soluciones de múltiples vendors. Bien, entonces 26 nos permite tener esa versatilidad de poder movernos, de poder conectarnos a estas múltiples plataformas, de poder utilizar la inteligencia artificial de manera nativa que tiene la base 26 y poder aplicarla en cualquiera de estos, yo voy a decirles hoy entornos, porque después vamos a entrar en qué tipo de clasificación normalmente tenemos de todas estas fuentes externas, ¿bien? Acá lo importante es que, ¿por qué conocemos 26? Lo primero que dijimos es una base de datos. La base de datos que tiene la característica que es una base de datos vectorial y una base de datos convergente. A ver, la definición claramente de convergente es porque puede administrar, a diferencia de modelos anteriores, datos que son estructurados o no estructurados. Esa es una de las grandes potencias que tiene 26. ¿Bien? Entonces, yo venía antes con el concepto del modelo relacional y de data estructurada que era 19 y los sabores anteriores. Acá cambiamos radicalmente a poder trabajar con ambas cargas. ¿Cómo podemos hacerlo? O sea, acá lo importante es entender, por eso digo que es más allá de una base de datos, esto es una plataforma de datos, porque permite unificar datos externos, puede tener claramente estos datos externos, poder luego sí aplicarle la capa de inteligencia, como figura ahí, una capa de datos que puede provenir de datos internos, que ya están en sabores anteriores de Oracle, o de fuentes heterogéneas, y que podemos digamos, en este momento con lo que es la solución de 26, por medio de Lighthouse, que lo vamos a escuchar muy seguido, podemos hacer que estos datos externos se conecten con nuestras tablas de Oracle 26. ¿Bien? La inteligencia claramente es donde está residiendo el motor y donde van a estar todas las herramientas nativas de inteligencia artificial. Van a ver ahí, se mencionan, bueno, claramente el SQL, ¿sí? Que veníamos trabajando para interactuar con la base. El tema de JSON Relational Duality básicamente es una herramienta muy potente que nos permite trabajar un JSON como que sea un dato relacional. A ver, ¿qué tiene esto? La posibilidad de tener dos vistas. O sea, a un desarrollador le es más cómodo trabajar con el JSON. Un administrador, un DBA, le conviene más trabajar con el dato relacional. ¿Qué permite esta capacidad, esta herramienta, hacer esa transformación? Bien, van a ver que ahí tenemos lo que llamamos herramientas de núcleo y capacidades. Después están todas las capacidades y que habrán escuchado cuando hablamos de 26, que son Vector Search. Acá las vamos a nombrar, después vamos a hacer un pequeño, como les explicaba, un pequeño overview de cada una, las vamos a repasar. Toda la parte de agéntica de IA, SelectIA, ¿sí? Bueno, ahí mencionamos Ragion, NX, Runtime, que después vamos a hacer también una explicación. Y claramente después, un poco cuando hablamos de arquitectura, de lo que es una plataforma de datos tan potente como es 26, están las aplicaciones. Las aplicaciones que básicamente son lo que denominamos consumer, ¿sí? Los que van a ser este consumo de datos donde aplicamos inteligencia para poder satisfacer algún requerimiento puntual. ¿Bien? Acá un poco está la estructura de estas capas, después lo vamos a ver, ahí hay un diagramita, un mapita muy interesante donde podemos ver qué componentes tenemos en cada una de estas capas. ¿Bien?
Acá cuando hablamos de capacidades de lo que es la base de datos, la plataforma 26, nombramos y encontramos las principales, que son Vector Search, Select IA, la parte de agéntica de IA y Lighthouse. Vector Search básicamente es el motor para armar un RAG. ¿Qué es un RAG? Básicamente, cuando uno realiza consultas mediante IA y directamente necesita consultar fuentes, hay dos tipos de fuentes, las fuentes externas o las fuentes privadas. Claramente, una fuente externa es lo que hacemos normalmente cuando usamos nuestro Copilot, nuestro Gemini y empezamos a consultar, y esto está, si bien creemos en todo lo que nos devuelven estas herramientas, estos agentes, a veces pueden llegar a tener información errónea. Claramente, cuando esto lo tenemos que hacer aplicado a una compañía, tenemos que armar lo que se denomina una fuente confiable, ¿bien? Para disminuir lo que es el tema de respuestas con lo que se llaman alucinaciones, ¿no? Alucinaciones en el sentido que las respuestas no sean precisas. Eso se denomina RAG. Es insertar documentación en repositorios y tener la posibilidad de que a través de una herramienta podamos hacer esas consultas, una herramienta vectorizada como es Vector Search, algo que no les mencioné. Dijimos que la base era vectorial y que era convergente. Convergente por el tema de manejar los datos tanto estructurados como no estructurados. Vectorial porque toda la información, después vamos a ir viendo un ejemplo, se maneja en lo que se denominan vectores. ¿Sí? Entonces, ahí Vector Search lo que hace básicamente es buscar similitudes semánticas. Acá también hay un cambio bastante radical. Antes realmente la búsqueda eran de coincidencias exactas en lo que eran los motores anteriores. Acá vamos a escuchar mucho de lo que son búsquedas de similitud semántica, que nos permite ampliar lo que es el espectro de respuestas, ¿bien? Y poder tener claramente respuestas más precisas. Es una potencia básicamente que nos trae 26 con esta herramienta. Al costado tenemos, después igualmente vamos a entrar en más detalle, más características, porque Vector Search va a formar parte de una de las herramientas principales, de una de las funcionalidades y capacidades fundamentales que va a estar aplicada en cualquier tipo de solución que hagamos, que podamos aplicar con 26. ¿Sí? Al ladito vemos Select IA. ¿Qué es Select IA? Básicamente es una consulta. Nosotros claramente y a nivel de interacción con el motor podemos hacer la interacción común que ya conocemos por medio de lo que es el lenguaje SQL, podemos realizar consultas. Para facilitar esto, Select IA nos permite hacer una consulta en un lenguaje natural y que luego directamente esta herramienta se encargue de motorizar, ¿sí?, estas consultas, de hacer las traducciones y buscar internamente todas las herramientas que necesita para poder luego armar este resultado, ¿sí? Eh, Algo importante, básicamente termina funcionando en este caso como un orquestador. Tenemos por otro lado lo que es la parte de Agentic IA, ¿no? La parte de agéntica, ¿sí? Esto básicamente es la posibilidad de crear nuestros agentes para interactuar con datos empresariales, ¿bien? Acá nos permite todas estas herramientas, estructurarlas en diferentes unidades o flujos, ¿sí?, por medio de estos agentes, que nos permitiría decir, por ejemplo, que tal o cual data se consulte en tal o cual tabla relacional o que tenga que ir a tal o cual repositorio. Nosotros podemos estructurar toda esta serie de órdenes por medio de la parte de agéntica. Bien. Y el último, tal vez yo diría que con Vector Search son los más importantes, es Autonomous Lighthouse, que puntualmente nos permite hacer que todo lo que era heterogéneo en este momento podamos hacerlo convivir con un solo motor y lo hagamos totalmente homogéneo, ¿sí? Podemos hacer que todas nuestras tablas de 26 del motor Oracle puedan permitir y unirse con diferentes
fuentes, repositorios, entornos. ¿Sí? Un poco ese es el overview. Ahora, como les dije, dado que esa intro era para hablar más en detalle de lo que son dos herramientas principales, Vector Search y Lighthouse. O sea, cuando nosotros hoy al principio decíamos una problemática que teníamos en las corporaciones, y nos decía que la fuente los datos están esparcidos por diferentes fuentes, diferentes sistemas, y que cada vez que teníamos que tomar una decisión, teníamos que empezar a ver cómo copiábamos, movíamos. Bueno, con Lighthouse podemos integrar todas esas múltiples fuentes, ¿sí? Y acá aplicamos lo que se denomina una arquitectura ZDM, ¿no? ZDM es Zero Data Movement, o sea, la posibilidad de que no teníamos, evitamos cualquier tipo de movimiento de datos, ¿sí? Algo importante, cuando nosotros integramos lo que son Data Warehouse o Data Lakes, acá, digamos, me parece importante hacerla, seguramente ustedes la tienen muy clara, pero bueno, el tema de hacer la diferencia de lo que es un Data Warehouse y un Data Lake, ¿no? Uno maneja data estructurada, un Data Warehouse, y generalmente tiene unos procesos de depuración que se denominan procesos ETL, ¿sí? Un proceso ETL básicamente es un proceso donde se extrae, se transforma y se carga la data, ¿sí? Ese proceso de limpieza para poder depurar estos datos, ¿bien? Cuando tenemos un data warehouse hay que pasar por todas estas instancias para poder recibir esa data. Ya un data lake es una solución menos costosa, que permite tener data cruda, almacenada, pero se necesita mayor especialización al momento de poder llegar a tener que realizar su análisis, ¿no? ¿Qué hace Lighthouse? ¿Cómo nace el nombre Lighthouse? Lighthouse sale de la combinación de lo que es Data Warehouse y Data Lake. En otras palabras, utiliza lo que es la potencia de ambas soluciones, de ambos repositorios, y los combina en uno solo. ¿Y cómo lo hace? O sea, la realidad es que en este caso no es que esto signifique que tenemos que mover la data. No es necesario. O sea, después vamos a ver que dependiendo cuáles son los entornos, las fuentes, las estrategias van a ir variando, ¿sí? Claramente cada arquitectura va a ser un mundo, ¿no? Dependerá mucho de lo que ustedes tengan, digamos, trabajando de qué vendor provenga, ¿no? Ahí podremos llegar a armar algún tipo de federación de tablas, podremos, si se justifica o no, replicar datos. La idea que con estas tecnologías lo que se trata de hacer, y eso es uno de los principios que maneja 26, es que no vamos a mover los datos, ¿sí? En este caso también hay casos de soluciones que tienen APIs, como ahora se me viene a la memoria MongoDB. MongoDB tiene la posibilidad no solamente de federar estas tablas, de poder hacer que estas tablas, publicarlas de estas tablas externas con lo que es el formato abierto de Apache Iceberg, eh, puedan acceder a los modelos de lo que están hoy definidos en lo que es MongoDB, sino también por medio de una API podemos interactuar con lo que es la base de MongoDB. Claramente después vamos a ir viendo, digamos, hoy lo voy a repasar de manera somera porque el tema integraciones nos va a llevar, y sugiero armar una sesión particular, ¿sí? Porque son diferentes arquitecturas, va a haber diferentes modalidades para cada caso. Acá un poco la idea que quiero hoy dejarles planteado, si yo me quiero integrar a una plataforma, ahora vamos a ver que tenemos plataformas o bases de datos, ¿yo necesito mover la data? No, no la necesitas, ¿sí? Después veremos qué estrategia aplicamos, pero no necesitas mover la data. Eso lo podemos hacer a partir de la funcionalidad de Lighthouse, ¿bien? Ya que nos permitirá compatibilizar con lo que es esta tabla abierta denominada Apache Iceberg, poder compatibilizar con los diferentes entornos. ¿Sí? Acá un tema importante, que ahí por ahí lo menciona, acá dice acceso unificado para IA y analítica. Esto es un tema importante. Cuando hacemos, básicamente, todas estas integraciones van a estar orientadas a poder aplicar analítica de datos. Esto significa que no apunta a tener un sistema transaccional, ¿ok?
Entonces, nosotros vamos a poder aplicar siempre que tengamos que analizar datos. No es la idea que tengamos un sistema transaccional contra datos que están ubicados en otros repositorios. Esa es un poco también la potencia, por eso es básicamente a dónde apunta esta unificación o integración de 26 con el resto del mundo, ¿no? Bueno, y del otro lado tenemos Vector Search, ¿bien? ¿Cómo funciona Vector Search? Básicamente, claramente, y como lo dice la funcionalidad, es la herramienta que se encarga de vectorizar. ¿Qué significaría vectorizar? Como les dije antes, es convertir lo que son documentos, ¿sí?, o requerimientos en vectores. ¿Qué es un vector? Es un conjunto de números, ¿sí?, de posiciones numéricas que se denominan dimensiones. Ahora, ¿cómo está esto definido? Claramente cuando uno dice, yo voy a vectorizar, ¿sí?, lo que hago ahí, lo que primero tengo que tener claro y cargar es el modelo preentrenado que nos va a determinar cuántas dimensiones, cuántas posiciones decimales, va a tener este vector. O sea, a ver, ¿qué significa esto? Normalmente un modelo preentrenado es un modelo de embedding. Los modelos de embedding son los modelos de vectores. Bien, un embedding, cuando hablamos generar embedding, yo voy a estar diciéndole mucha nomenclatura que la van a escuchar normalmente cuando empiecen a leer o información de lo que es inteligencia artificial. Claramente, como les dije del principio, 26, inteligencia artificial nativa, tiene todas las funcionalidades digamos, vamos a estar hablando de todas estas terminologías muy comúnmente. Bien. Cuando hablamos de vectores, insisto, y acá nosotros ante todo necesitamos cargar un modelo preentrenado con Vector Search, que se encarga de convertir todas estos documentos a posiciones, a dimensiones. A ver, la cantidad de dimensiones va a determinar la cantidad de características que tenga este documento. Cuanto más tenga, ¿sí?, un modelo de estos modelos preentrenados, denominados modelos de embedding, más dimensiones, más posibilidades tenga que la respuesta que realice Vector Search cuando haga una búsqueda y compare esta información en diferentes vectores, sea más precisa. Ahora, claramente con este criterio ustedes me dirían, bueno, entonces usamos un modelo de embedding que tenga 2.000, 3.000 dimensiones, y ahí yo les voy a decir, sí, pero cuanto más dimensiones tengan, claramente vamos a tener que tener un mayor uso de consumo de CPU y de memoria. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer generalmente es un equilibrio. Normalmente 26 ya viene con modelos predefinidos, predeterminados, que normalmente se terminan usando. Uno que recuerdo es, más allá de que 26 es compatible con no menos de 90 modelos de embedding, ¿sí? Uno de los que recuerdo es el All-Mini LM, que vamos a encontrar muy comúnmente cuando hagamos o trabajemos con Vector Search. Utiliza 384 dimensiones. Nosotros podemos ver que el documento va a tener estas dimensiones, estas posiciones decimales, en las cuales va a tener luego una ubicación matemática en los vectores. Claramente, cuando Vector Search tiene esta doble funcionalidad, convertir documentos, convertir data, convertir JSON, convertir imágenes en lo que es vectores, y luego permite realizar estas búsquedas cuando alguien ingresa un requerimiento, lo convierte, Vector Search lo convierte en un vector, realiza la búsqueda con los vectores que ya tiene predefinidos, ¿sí?, que ya tiene cargados. Entonces con esto comienza a extraer básicamente búsquedas a partir de similitudes semánticas. Esa es una de las potencialidades más importantes que tiene toda la herramienta Vector Search. Acá la característica que no tiene que buscar un dato puntual y preciso, como sería, por ejemplo, si quiere buscar documentación en dolor de rodilla, nos traería, con el modelo anterior, tendríamos que buscar dolor de rodilla y nos traería solo el documento que se referiría al dolor de rodilla. En este caso, como lo que realiza son búsquedas por similitud semántica y por asociación de posicionamientos matemáticos dentro de los vectores, todo lo que está relacionado lo va a traer como una respuesta que va a poder ser, digamos, en este caso, relacionada con la búsqueda inicial. Ejemplo, si yo tengo un dolor
articular me lo va a traer, más allá que yo esté buscando un problema de rodilla, porque está relacionado con la búsqueda. Entonces, básicamente, lo potente que genera, normalmente nosotros lo que decimos, como se los mencioné antes, es que el Vector Search es el motor para lo que es la búsqueda dentro del RAG. El RAG, como hablamos antes, fuentes privadas, con data confiable. Entonces, como Vector Search, claramente lo que hace un ajuste de precisiones de lo que es el tema de la búsqueda de información, ¿sí? Que básicamente parte de un requerimiento. Esta búsqueda con una calidad y con una precisión mayor genera el tema de generar menos tokens, ¿sí? Menos palabras, menos sílabas. Los tokens tienen su clasificación, su división es variable, pero lo importante que esto vamos a ver después cuando charlemos de beneficios, que esto te genera una reducción de costos. Eso es una de las grandes potencias que nos va a generar en este caso 26 con Autonomous Lighthouse. Bueno, ahora yo les estuve nombrando, hablamos de capas de Oracle 26, hablamos de lo que era todo el tema de capas de datos o fuentes externas, que es lo que nos figura. Acá voy a utilizar ahí está, un pincel para hacerles más referencia. Acá hay un tema importante. Yo les dije que lo más potente de unas de las funcionalidades como Lighthouse es que permitiría, como figura acá, permitiría por medio de lo que son eh, modelos abiertos, interactuar con lo que son diferentes repositorios o fuentes, que yo les mencioné, que luego los íbamos a clasificar. A ver, claramente lo que resalta mayormente son bases de datos y plataformas de datos. Ahora, cuando empiecen se pregunten, la otra vez, en mi última visita ahí en Uruguay, estuvimos charlando, clientes que tenían MongoDB me preguntaron, ¿sabían, podemos integrar? Sí, podemos integrar MongoDB, sí, lo podemos integrar. Podemos traer y aplicar la inteligencia artificial y todas las herramientas que yo fui comentando, sí, lo podemos hacer. Lo podemos hacer sobre Snowflake, lo podemos hacer sobre Microsoft Fabric, lo podemos hacer sobre BigQuery de GCP. No hay limitaciones, insisto. Después vamos a entrar en otra sesión en los detalles y las características que tiene cada integración. No es lo mismo, claramente, hacer una integración con un GCP con BigQuery que tener que hacerla con Snowflake. Y tampoco son las funcionalidades que nos permitiría cada una de estas integraciones, ¿no? Con el tema base de datos también. La otra vez me preguntaron, Fabián, mira, tenemos algún Postgres. ¿Lo podríamos? Sí, lo podríamos replicar. Yo siempre les había mencionado que lo que se denominan realidades en el sentido de que no tenga la data local o la tenga en entornos de base de datos Oracle o las tenga fuera, eso es lo que varía también la estrategia. ¿A qué voy? Si ustedes me dicen, yo necesito, y tengo hoy base de datos Oracle 19, y digo, podríamos ir con una base de 26, y yo, digamos, dependiendo de la estrategia, claramente podemos hacer un upgrade directo, 19 lo permite, ¿sí? O podríamos hacer una instalación de una base, digamos, alternativa y hacer una replicación de datos de 19 a 26, utilizando un DataGuard. Por eso les digo que cada situación es una situación particular, ¿bien? Pero otra vez, acá lo importante es que esta realidad es tener un mundo de bases de datos con Oracle. Las otras son ambientes heterogéneos. El principio siempre es no mover los datos e irnos con la inteligencia artificial a donde están los datos. En la capa de abajo es todo lo que nosotros con Lighthouse vamos a poder integrar, ¿sí? Base de datos, plataformas, archivos de datos estructurados y no estructurados, streaming, archivos de streaming, otras fuentes. Bien. En el medio vamos a tener la capa, todo esto que figura acá, toda la capa de inteligencia, ¿sí? En la capa de inteligencia ustedes van a ver que tenemos de los modelos que yo mencioné anteriormente, los modelos
de embeddings, ¿sí? Los modelos de embedding que son los que nos van a generar que toda esa data la podamos convertir en vectores. Yo hoy les mencioné uno, el mini LM. Acá hay un tema importante, que acá como figura en estos modelos de Machine Learning, modelos que este caso es un modelo de embedding, el formato que se utiliza es un formato ONNX, ¿sí? Es un formato abierto, ¿sí? Que básicamente las siglas son Open Neural Network Exchange, ¿sí? Es un formato de intercambio que normalmente lo vamos a encontrar para poder montar todos estos modelos de embedding. Bien. Las, las herramientas de IA, perdón, son las que les mencioné antes. Como ven ahí, nosotros ¿qué hacemos? En este caso estaríamos extrayendo lo que es todos los datos que están acá con Lighthouse y le aplicaríamos alguna herramienta de inteligencia artificial. Arriba tenemos los canales de consumo y aplicaciones que son los que básicamente nos van a hacer el requerimiento y van a esperar la respuesta. Por eso se denominan canales de consumo. ¿Bien? Ahí figura una aplicación que puede estar en Apex, APIs, usuarios finales que son los que realizan la consulta, básicamente. Un Power BI que necesite un análisis de datos para el tema de analítica de datos. Y el motor lo que va a terminar haciendo es dar toda la información para que luego el LLM realice lo que es su trabajo, su procesamiento y dé la respuesta final, ¿sí? Un LLM, lo menciono solamente, digamos, son los modelos de lenguaje grandes, ¿sí? Que hoy básicamente todos conocemos. ¿Sí? Acá una de las versatilidades que tiene el Sabor 26 es básicamente la compatibilidad. No estamos, o Oracle no se está limitando a un solo modelo de LLM, a un solo lenguaje, sino puede ser compatible o utiliza lo que es Generative AI o puede utilizar OpenAI, Anthropic Claude, Google, Gemini, todos son modelos compatibles, ¿sí? Cohere, Llama. En ese caso vamos a ver que no nos limitamos a un modelo particular, dependerá la necesidad y el modelo que vamos a determinar o el lenguaje que vamos a determinar utilizar. Este es un poco el esquema o básicamente lo que es el diagrama de fases que quería mostrarles, y lo que vamos ahora también es a realizar un ejemplo básicamente práctico desde una llegada de un requerimiento y cómo empezamos a hacer que todas estas herramientas, todos estos modelos interactúen, ¿sí? A ver, en próximas sesiones, como también les dije que íbamos a hacer una sesión de integración, también vamos a hacer una sesión de demos, ¿sí? Una puntualmente, ya que hablamos tanto de Vector Search, donde vamos a mostrar cómo vectorizamos, cómo buscamos información en los vectores, cómo le aplicamos índices, a ver, y de eso le vamos a dedicar una sesión completa, ¿sí? También le vamos a hacer una sesión, esta sesión de Vector Search, una sesión más bien de un backstage técnico, la sesión también del punto de vista del end user, también una aplicación donde vemos cómo con la inteligencia artificial podemos resolver determinado requerimiento y cómo nos permite acelerar, que esto es uno de los temas muy importantes, acelerar lo que es la toma de decisiones, ¿sí? Bueno, vayamos acá a un ejemplo, acá, como dice el título, de la pregunta a la respuesta. ¿Cuál es el recorrido o la secuencia que vamos a tener cuando tengamos un requerimiento con base 26? Yo traté de acá de dividírselos en determinados steps, determinados pasos, ¿no? Que van un poco cumplimentándose. Desde ya después, claramente, como siempre les digo, yo abierto a que después podamos repasar algunos de estos temas en alguna sesión particular, ¿sí? Más allá de alguna consulta que me quieran hacer vía chat hoy, pero insisto, ustedes tienen el canal abierto, saben que me contactan, armamos la sesión particular y revisamos tal o cual tema. Y bueno, en ese caso podemos entrar en los detalles.
Acá yo les voy a hacer, digamos, acá determinamos, por ejemplo, llega una persona y dice, y realiza la consulta a un usuario. Necesitaré saber cómo agendar un turno médico. Vean cómo empiezan a interactuar todas estas funciones y herramientas. Esa consulta que se hace la toma lo que es la capacidad que mencionamos antes, o herramienta que se denomina Select. ¿Qué hace Select? Agarra esta pregunta en un lenguaje natural y empieza a orquestar lo que va a ser luego la respuesta, cuando tenga que hacer que todas las herramientas comiencen a interactuar y trabajar para conseguir la respuesta. ¿Sí? Previamente, claramente, tenemos toda la integración en lo que es la base de datos con el repositorio donde va a estar propiamente dicho los datos, o sea, tenemos toda la plataforma en este momento configurada y trabajando, ¿sí? Con el medio, como figura acá, con un lighthouse que nos está permitiendo llegar a donde va a estar la data. En este caso no vamos a presuponer que está corriendo en un Snowflake, que tiene datos que va a consolidar de un MongoDB y que pueda haber también necesidades de otras fuentes o APIs externas. En este caso estamos usando y colocando todo a nivel de Lighthouse para que haga la integración. Llega entonces la consulta, básicamente SLIA lo que hace es entiende la pregunta y lo que va a hacer la va a convertir en lo que es SQL para poder realizar la instrumentación del resto de las herramientas. Bien, entonces ahí se activa lo que es Vector Search, lo que hace es que este requerimiento que le llega por medio de SLIA lo convierta, como dijimos antes, en lo que es un modelo de embedding o vector. Lo convierte en dimensiones, en posiciones, en ese vector donde le va a guardar las características y lo va a administrar y lo va a permitir que Vector Search pueda realizar esta búsqueda de este vector que generó por los vectores que ya tiene guardados, que provienen de las fuentes que están integradas con Lighthouse, ¿ok? Lo que hicimos antes acá. Todo lo que hicimos acá, lo que trajimos de base de datos, lo que trajimos de plataforma, son tablas que están expuestas y que están integradas con todas estas repositorios externos. Bien, hace la búsqueda, entonces en ese caso comienza a ver cómo puede responder, digamos, más allá de responder, empieza a sacar fragmentos, empieza a determinar el contexto, o sea, empieza a motorizar lo que es el RAG donde tiene toda esta documentación previamente guardada, estos datos, estas fuentes. Entonces determina, por ejemplo, procedimientos, saca de esa bolsa procedimientos, cómo se debería realizar una reserva de un turno, dónde se debería consultar las especialidades, una agenda de todos los médicos, toda esa información, ¿ya?, que se denomina contexto, más la pregunta inicial, se termina enviando a lo que es la LLM. La LLM para que realice el procesamiento de ese contexto más esa pregunta y le pueda devolver la respuesta, en este caso, a lo que es 26. El LLM, acá un tema importante, porque no está, tal vez no lo vieron ahí bien clarificado, el tema de que sí acá lo tienen, que los LLM no forman parte de lo que es la base de datos. ¿Sí? Está básicamente lo que se hace normalmente es en el perfil de la base de datos un reapuntado a una LLM particular, a la LLM que se va a utilizar. ¿Sí? Lo que sí está de manera interna o lo que se termina sí cargando, digamos, bajando en las tablas son los modelos de embedding, los modelos que realizan la vectorización de la información. ¿Sí? Una vez que 26 le entrega, nuevamente como les digo, el que va a estar recorriendo todas estas etapas va a ser Select, es el que va a terminar de entregarle la información al usuario. Esto también, a grandes rasgos, es lo que permite ver en un chatbot, ¿no? Yo hago la pregunta, el chatbot agarra y por una magia interna, que es este tema de todas estas herramientas, y lo vamos a poder ver después en alguna de las demos que vamos a armar, nos va a devolver una respuesta. Bueno, básicamente es esta la secuencia. ¿Sí? Select se encarga de internamente a realizar todas las consultas, activa todos estos pasos y nos devuelve la respuesta
en lo que es un lenguaje natural. ¿Cuál va a ser en este caso la respuesta? Por favor, le va a decir al usuario que quería saber cómo agendar un turno médico, entre a nuestra aplicación, consulte las especialidades del médico que está buscando y agende el turno en base al calendario de disponibilidad. Esa es un poco la respuesta. Sí, yo se los hice claramente con algún ejemplo muy sencillo, pero así funciona un poco todo lo que es la estructuración de pasos, cuando hablamos de utilizar 26 para responder a alguna inquietud donde apliquemos el tema de inteligencia artificial y tengamos que consolidar información de diferentes entornos. ¿Bien? Entonces, vimos lo que es problemática de lo inteligencia artificial, cuando implementamos proyectos de inteligencia artificial a nivel corporativo, vimos cómo 26 con su inteligencia artificial nativa nos puede dar soluciones, cómo nos consolida entornos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios qué nos puede otorgar? Claramente, lo primero de todo, que esto es un poco, el mensaje que yo quiero dejarles. Es una arquitectura que no requiere movimiento de datos. Acá el principio básicamente de 26 es trabajar o básicamente asegurar lo que es el ZDM y el ZTL. ZDM significa claramente que no vamos a mover datos y el ZTL significa que vamos a evitar lo que son los procesos de ETL, como les dije antes, procesos que son normales cuando tenemos un data warehouse, ¿sí? Básicamente son los tópicos donde se está manejando, donde se va a mover 26, ¿bien? Después el tema claramente y una de las potencias más grandes es el tema de tener estas fuentes confiables, lo que son los RAG integrados de manera nativa, lo que nos va a permitir hacer muy precisos y asertivos cuando tenemos que dar respuesta. El otro tema es toda la parte de interoperabilidad y multinube, ¿sí? Esto no está limitado básicamente a un entorno, porque ustedes, el pensamiento enseguida es, está bien, pero vos me hablas 26 y lo vas a tener que tener siempre residiendo en lo que es plataformas Oracle, no necesariamente, ¿sí? Lo puedo tener en cualquier nube, lo puedo tener en GCP, lo puedo tener en AWS, lo puedo tener en Azure, lo puedo tener básicamente residiendo en lo que es entornos on-premise, sí, con algunas limitaciones, pero sí, es viable. Sí, sí bueno, después lo vamos a mencionar al final en el FAQ, yo me armé una listita de preguntas, de preguntas y respuestas frecuentes que me encuentro en los clientes que me preguntan sobre 26, me pareció bastante atinado poder ya a ustedes brindarles algo que se pueden estar preguntando y que puede ser muy, muy común para otros clientes, y lo vamos a ver en ese repaso. Pero uno de los temas, sí, claramente no estamos limitados a ningún tipo de vendor y ningún tipo de infraestructura, ¿sí? Vamos a tener interoperabilidad y multinube en todos los casos. Y acá hay un tema importante que básicamente a la gente de negocio le va a hacer sentido. Es el tema costos, ¿sí? ¿Vamos a tener menos costos? Sí, vamos a tener menos costos y sobre todo decisiones más rápidas, porque claramente lo que antes nos podía llevar días, nos podía llevar tiempos de análisis por diferentes silos tecnológicos, diferentes sistemas aislados, donde teníamos que hacer un preanálisis y luego con toda esa información volverla a juntar. Esto lo podemos ahora hacer claramente previa armado de la arquitectura, esto lo podemos hacer en segundos, ¿sí? Lo que permite acelerar lo que es el tema de las tomas de decisiones, ¿sí? Y menor costo porque lo que le mencioné antes, uno de los puntos donde vemos este tema que nos hace mayor sentido y donde vemos reducción de costos, cuando hablamos del punto de vista tecnológico, es el tema de lo que les comenté antes. Como Vector Search, con el tema de buscar y obtener respuestas precisas por tener esa fuente confiable de RAG, nos permite ahorrar la cantidad de información, la cantidad de palabras, la cantidad de tokens que le vamos a enviar a las LLMs. Cuando hay menor consumo de tokens en una LLM, tenemos ahorro de costo. Bien.
Esas son un poco a grandes rasgos. Claramente después también vamos a tener la posibilidad de no tener, vamos a tener disminuciones de tiempos operativos, porque no vamos a tener que replicar en todo momento datos como siempre nos pasaba, que cuando teníamos que sacar datos de un sistema para poder aplicarle algún tipo de analítica lo teníamos que replicar sí o sí, que no había opciones para realizar integración, ¿no? Bueno, con esta solución nos va a permitir todo ese tema poder resolverlo y claramente optimizar tiempos. Acá quise también hacer algunos casos de uso por industria. Los vamos a mencionar, como les dije, la idea es que también en otra sesión vamos a hacer una demo. Acá hay una que dice sector público y salud, análisis y evaluaciones médicas. Casualmente hay una aplicación, vamos a poder ver por medio de una aplicación cómo se realiza la toma de decisiones, cómo ya nos sugiere decisiones sobre una aprobación de un estudio médico o de una medicación. En este caso, hace todo este proceso que yo les conté hoy de manera reducida y nos sugiere cuál va a ser eh, básicamente la decisión, ¿no? Si vamos a aprobar o si vamos a solicitar mayor cantidad de estudios y nosotros tomaremos la decisión final. Claramente lo de la IA va a ser solamente una sugerencia. Pero bueno, después mencionamos algunas soluciones donde se ve reflejado y el uso de 26 hoy es una realidad, servicio al ciudadano, todo lo que puede ser todo el tema chatbot, todo el tema, en el caso de lo que son finanzas y seguros, la posibilidad de hacer análisis de scoring bancario, detección de fraudes, ahí se utiliza mucho el tema de este tema de soluciones que permiten hacerlo en forma rápida, todo lo que es concentrar toda esta información y hacer un análisis y una predicción de historial crediticio con el tema de 26. Bien. Bueno, el tema de energía y utilities, el tema de los que son los mantenimientos predictivos, sobre todo esto nos sirve para poder adelantarnos y ver tal o cual falla, ya preverla y con esto poder mitigar lo que son los riesgos, ¿sí? Y los errores. El tema de lo que es industria y manufactura, ahí el análisis y mitigación de fallas de componentes, ¿bien? Sobre todo tenemos acá algo que antes era muy manual, hacer una máquina que le teníamos que, me pasaba a mí, cuando yo era en su momento ingeniero de campo, de hardware, realmente antes el análisis de un problema, de una falla, era todo de manera manual, ¿bien? No había documentos para poder hacer comparativas o casos anteriores donde basarnos. Todo este análisis, me acuerdo que el analista en ese momento, desde que yo era ingeniero de campo hasta que después era analista de frontline, de misión crítica, realmente era leyendo cada uno de estos documentos y buscando yo las similitudes de la ocurrencia de este error. Bueno, obviamente esto actualmente se puede automatizar y todo a partir del uso de Oracle 26 y todo lo que comenté antes. Un poco para cerrar la sesión de hoy, me quise tomar 10 minutos al final por si había algún tipo de duda que podamos responder en esta sesión de hoy. Un poco para cerrar, acá yo armé, como les mencioné antes, algunas preguntas y respuestas muy frecuentes que pueden surgirles, ¿no? Una consulta básica es, todas estas herramientas que vos comentaste, Fabián, de 26, de IA nativa, ¿las podemos aplicar sobre fuentes externas? Sí, desde ya. ¿Sí? Yo puedo ir con un vector search, yo puedo ir con select IA y puedo no necesariamente tener que los datos estén cargados en las tablas nuestras internas, ¿no? Que básicamente sí tenemos que tener el acceso y la unión de que estas tablas estén básicamente federadas o de alguna manera una estrategia o tener una API que pueda estar interactuando con la data y podemos utilizar estas herramientas. Otro tema que me han consultado, Fabián, ¿y necesitamos tener alguna licencia adicional o solamente con las licencias de Enterprise? Las que yo tengo puedo ya usar todas estas funcionalidades de inteligencia artificial. Es correcto, no necesitamos
para ninguna de estas herramientas. Se le guía Vector Search, bueno, y las otras herramientas nativas, JSON, Duality, algunas que no nombré, Graph Studio, que es un análisis de grafos, de entidades. Para utilizar todas estas capacidades y funcionalidades no necesitamos tener licencias adicionales. El tercer punto, y una que acá hago hincapié porque me la han preguntado bastante. Yo puedo tener Oracle 26 sobre on-premise con licencia de Standard Edition. Realmente los dos, digamos, las dos características no se llevan bien, ¿bien? O sea, en otras palabras, ¿puedo correr 26 sobre on-premise? Sí, pero normalmente con licencias Enterprise Edition, ¿sí? Que nos habilita además todo el tema de las funcionalidades. Standard Edition es sabemos que es una licencia que es limitada a nivel de funcionalidades. Sí podría, o sea, hacer convivir estos dos sabores si nosotros tenemos a todos aquellos que tengan un Oracle Database Appliance, esto sí es viable. Bien. Si no, tenemos que, si queremos correr, en este caso, on-premise, lo tenemos que hacer con una licencia Enterprise Edition normalmente. Si tenemos que correr Standard Edition, necesitamos, si tenemos licencia de Standard Edition y vamos a tener que migrar el modelo de implementación, vamos a tener que salir de on-premise a un modelo cloud. Bien. Y la última, la vas a deployar, algún tema acá importante, tienen que ser sí o sí base de datos autónoma. La base de datos autónoma, recordemos, la base de datos que Oracle fue el primer hito de donde aplicó lo que es inteligencia artificial, donde colocó, donde le básicamente abasteció lo que es la parte de Machine Learning, ¿no? Todo el aprendizaje automático, la creación, lo menciono para aquellos que tal vez no lo tenían tan claro. La base de datos autónomos no permite la ejecución automática de resguardos, de lo que es la aplicación de parches, lo que es la parte de optimización, generación de índices. Bien. Entonces, ¿ustedes qué van a ver en todos los básicamente foros o fuentes o web? Normalmente Oracle va a recomendar, ¿sí? Tener una base de datos. Si ustedes me dicen cuál es el ideal y a dónde apunta Oracle, base de datos autónomas, normalmente en lo posible y tendiendo a entornos y a infraestructura cloud, ¿sí? Pero no quita que podamos tener una base de datos que no sea autónoma y podamos sobre base 26. Esto es viable y está soportado y es posible. Bien. Para cerrar, quería agradecerles, la verdad, como siempre, por su colaboración, por siempre estar acá presente y bueno, desde ya quedamos en contacto.